Buenos días con todos. Voy a empezar mi disertación acerca de mi artículo denominado La inclusión y la educación activa como parte de la planificación estratégica para la generación de una educación de calidad. Eh, Mi nombre pues es Jorge Salgado, soy ecuatoriano, perdón, y mi filiación académica es el Instituto Superior Universitario Bolivariano de la ciudad de Loja en Ecuador. El presente artículo busca de algún modo analizar cómo es el tema estratégico desde el punto de vista educativo. La mayoría de nosotros pensamos pues únicamente que la planificación y el desarrollo de un proceso administrativo únicamente obedece al desarrollo de las empresas. Sin embargo, la planificación estratégica viene a ser un aspecto crítico e importante dentro de lo que es la parte educativa. ¿No? Lo que se busca, pues, es a través del trabajo colaborativo y la inclusión y la educación activa, tratar de incluir a los estudiantes en el proceso de enseñanza, pues, tratando de utilizar las estrategias más adecuadas para el efecto. Se trata también, pues, de definir cuáles son estos elementos que provocan de algún modo la exclusión en la educación, sobre todo en las circunstancias o el entorno ecuatoriano. En principio, pues, se busca establecer una relación entre lo que es la planificación estratégica y la relación que existe actualmente con la gestión educativa. Además, entender cómo funciona en Latinoamérica los modelos educativos, cuáles son los que se implementan y qué papel es, perdón, el que cumple los directores, ¿no? De las organizaciones en las distintas instituciones educativas. Posteriormente, se toma en cuenta el modelo conductista y el constructivista, estableciendo diferencias y cuál es el que más se adapta a la realidad actual en la educación, ¿no? Y luego se pretende, pues, fundamentar cuáles son las causas o las bases por las cuales se dan estos temas de exclusión en la educación, ¿no? Finalmente, se analiza el tema de la inclusión y la educación activa como elementos fundamentales que van acorde a un entorno moderno educativo. La educación, pues, no puede quedarse estática o no puede, se podría decir, evitar ser dinámica. Siempre se necesitan realizar cambios en las instituciones, en las organizaciones, de manera que todo el contexto educativo se adapte a la nueva realidad del estudiante, ¿no? Entonces, los entornos, como van variando, el proceso educativo y la forma en la que se imparte educación a los estudiantes tiene también que cambiar, ¿no? En dichos cambios, no solamente obedece a tomar en cuenta a los directores de las unidades educativas, sino incluir en el proceso a todos los elementos que están envueltos en este tema educativo, como es el caso de los estudiantes, los familiares, los profesores, los dirigentes y también los directores de las instituciones educativas. De manera que se pueda mejorar de manera progresiva y se pueda definir un entorno mucho más adecuado para el estudiante y que éste obedezca a las transformaciones que se dan tanto en la parte interna como en la parte externa. Y este proceso no tiene que ser estático, sino muy dinámico y realizar una evaluación continua para poder definir cuáles son los parámetros y los cambios que se deben realizar. Hoy podemos observar un cuadro en el cual se determina las diferencias entre lo que es una educación ortodoxa y lo que es una educación moderna. Por un lado tenemos conocimientos estandarizados, tendientes a memorizar los contenidos, una baja participación del estudiante sin la utilización de tecnología, ¿no? También no existe un involucramiento adecuado de los dirigentes y de las instituciones de educación para tratar de reducir de algún modo el racismo y el clasismo. Siempre se hace preponderancia del tema de las clases magistrales y el alumno queda en un segundo plano. Y también esta forma ortodoxa de ver la educación impide ir más allá de estas barreras físicas y mentales que se crean en las organizaciones y que han sido tradicionalmente utilizadas. Además,
prácticas que pueden ser excluyentes en las instituciones educativas desde un punto de vista psicológico y también físico, tomando en cuenta las discapacidades que pueden tener los estudiantes. Una educación moderna pues busca de algún modo evaluar de manera continua el modelo, tratando de mejorarlo, ¿no? Siempre entender que el estudiante es el que debe investigar el conocimiento con la guía del docente. Ahora tiene herramientas para obtener información en grandes cantidades y el problema de la educación actual es cuál es el documento, la idea, el artículo que debe acudir el estudiante tomando en cuenta la gran variedad de elementos que dispone a su alcance. Se deben fomentar también el tema de la inclusión en todos los centros educativos, ¿no? Con políticas claras y estrategias adecuadas, de manera que la planificación llegue a tener este componente estratégico, es decir, adaptarse al entorno y a los cambios, ¿no? Y también definir que la educación no es un tema estandarizado, sino que debe modernizarse y adaptarse de acuerdo a las habilidades propias y necesidades de cada estudiante, utilizando la tecnología, entendiendo pues que ahora el trabajo del estudiante es mucho más autónomo e independiente. La metodología pues utilizada para la elaboración del artículo, ¿no? Se toma en cuenta información relevante de la planificación, de las estrategias, el papel que tienen los dirigentes, dirigentes de las unidades o centros educativos, cuáles son los caminos a seguir que se han tomado y la metodología o el modelo educativo que se ha tratado de implementar tiene que, se podría tener, decir, tener esta visión del constructivismo, ¿no? Apoyado por la dirección y todos los involucrados en el tema educativo. Para lo cual, pues, se ha hecho una revisión bibliográfica de la parte de administración, gestión educativa, planificación estratégica, constructivismo, inclusión educativa y la educación activa. Se han utilizado, pues, la revisión bibliográfica, tomando en cuenta que se ha empleado un método descriptivo de revistas indexadas, documentos gubernamentales y de instituciones nacionales e internacionales, además de ciertos libros. Entonces, dentro de los resultados podemos analizar que las empresas y las instituciones educativas tienen ciertas diferencias, sin embargo, tienen muchos puntos en común, como el manejo del talento humano, una infraestructura adecuada, el liderazgo por parte de directivos y de gerentes, la tecnología que se sigue utilizando, el software y el hardware, además de ciertos materiales. Evidentemente, las instituciones educativas tienen sus características propias ya que está enfocado en el desarrollo de un estudiante y no precisamente se tiene el fin de lucro, como lo tienen las organizaciones. Por ende, su enfoque tiende a ser diferente, sin embargo, tiene algunos elementos que pueden ser comunes. Dentro de las empresas y las instituciones educativas también se deben planificar de forma estratégica, entendiéndose de que las organizaciones que brindan educación a estudiantes forman parte de un entorno y también se ven afectados por el mismo. Por ende, se debe pues entender que las organizaciones, a pesar de tener un objetivo diferente en las instituciones educativas, también deben obedecer a una planificación que se adapte a los cambios que se generan tanto dentro como fuera de la institución. Sin embargo, al no tener un fin de lucro, se ha denominado gestión educativa, ya que ese es el enfoque propio que tiene la organización del desarrollo de la educación para un estudiante. ¿Cuáles son las características que tiene la educación en Latinoamérica? Hay una visión autoritaria de los dirigentes, una falta de libertad, es muy centralizada, sobre todo en instituciones públicas. Existen unas decisiones que solamente van de arriba hacia abajo y no son en ambas direcciones. Muchas veces los cargos dirigenciales no son adecuadamente fundamentados en cuanto a la revisión de un currículo, ¿no? Es decir, definir cuáles son las personas mejor preparadas de forma técnica para realizar estas actividades y también la falta de retroalimentación y poder de decisión sobre el cuerpo docente. Muchas veces se dan decisiones desde un ministerio, desde un organismo general, por ende no se toma en cuenta las consideraciones particulares de cada institución. Tomando en cuenta aquello, pues tenemos nosotros que en el Ecuador se aplican tres modelos educativos, uno tradicional, uno constructivista y uno conductista.
¿no? Siendo el constructivista el que presenta unas características mucho más modernas, ¿no? En el sistema educativo, pues, los procesos se ejecutan muchas veces enfocados en el pasado, es decir, obedecen a las necesidades del tema industrial. Desde el punto de vista del estudiante, pues se toma en cuenta que este es un objeto más de la producción, que no tiene una ideología propia, que no tiene un criterio propio, todavía se sigue utilizando en la educación actual. Por ende, este paradigma conductista presenta ciertas características principales. Uno de ellas es la relación estímulo-reacción. Se fija mucho el tema numérico, ¿no? Lo que se puede ver y lo que es medible es lo realmente relevante. La estandarización obedece, perdón, la educación obedece a una estandarización de los contenidos y esta está basada en la repetición y memorización de los mismos. Hay un empleo de esfuerzo y castigo con los alumnos, ¿no? Es decir, se premia lo que se hace bien según el criterio del docente y lo que se hace mal, pues existe un castigo o una penalidad. Lo importante es el resultado final. Y aquí viene la influencia fundamental de un examen final y no del proceso en el cual se ha realizado la transformación o el traspaso de información o el análisis propio del estudiante respecto a lo que aprende. Y el profesor viene a ser el protagonista, ¿no? A través de una clase magistral, de una oratoria, en la cual existe poca participación del alumno. Por ende, los modelos conductistas, a pesar de que presentan algunos beneficios como la reducción de costos, la facilidad en cuanto al diseño curricular y también la estandarización de materiales, lamentablemente no se centra en el estudiante y su individualidad. Como vemos, existe un beneficio de tipo económico, pero el tema de la obtención de una adecuada preparación o educación es lo que en cambio existe como un problema o como una desventaja. El modelo constructivista, por otro lado, presenta características interesantes en cuanto al entorno educativo, ya que este proceso se enfoca básicamente en el estudiante. Existe el firme compromiso de los dirigentes para aplicar estas estrategias, este modelo, ¿no? Y en el cual se fomenta el incluir a los estudiantes en todas las actividades que realiza la institución, es decir, evita la exclusión respetando sus derechos, ¿no? Entonces aquí la libertad de expresión y la pluralidad de criterios, evidentemente con el respeto adecuado, son políticas que se fomentan por parte de las unidades educativas. Construcción del conocimiento de manera colaborativa y no de forma individual. Es muy importante los trabajos grupales, ¿no? Respetando los criterios de cada uno. Y los currículos vienen a ser mucho más flexibles ya que se adaptan de manera crítica y constructiva a las necesidades de los estudiantes. Por ende, podríamos decir que los factores que pueden provocar la exclusión en el ámbito educativo, tomando en cuenta muchas veces estas raíces conductistas, muchas veces tradicionales, pueden ser incluso elementos ajenos a la institución y a lo que busca lograr. Por ejemplo, el establecer un nivel socioeconómico, los problemas emocionales y psicológicos, las diferencias de género, la diferencia de raza, etnia y cultura, la discapacidad mental o física y las diferencias en el nivel académico. Estos factores, si no son trabajados, pues pueden afectar de manera seria y provocar una exclusión educativa de uno o varios estudiantes, ¿no? Por estos elementos que muchas veces, como decía, escapan al control de las instituciones educativas. Aquí vemos una estadística importante de la población cuyas necesidades no han sido satisfechas por etnias. Observamos que las necesidades de la etnia indígena, montubia y afrodescendiente tienen un más alto porcentaje de cuyas necesidades no han sido satisfechas y puede ser producto también de un tema cultural, ¿no? Es un tema de criterio también de las instituciones públicas, pero evidentemente obedece a que no se está fomentando la inclusión dentro de la sociedad. Por ende, existen todavía criterios relacionados con el racismo, ¿no? Hay grupos étnicos que son marcadamente más insatisfechos que otros porque han sido excluidos de varios ámbitos, incluyendo el aspecto educativo. Aquí podemos observar cuál es la percepción del racismo que existe,
¿no? Hay un 62% de población que admite la existencia de racismo, ¿no? Un bajo porcentaje, se podría decir, apenas un 10% se declara abiertamente racista, y la población afroamericana e indígena que ha sufrido una discriminación ronda el 71%. Por ende, se necesitan políticas claras por parte de los gobiernos e instituciones educativas para desterrar este prejuicio y esta falta de empatía, ¿no? Y de colaboración, se podría decir, con las otras comunidades que no tienen por qué ser relegadas a un segundo plano, sino deberían tener las mismas oportunidades y percibirse desde un mismo punto de vista en cuanto a las necesidades, sobre todo en el aspecto educativo que tienen las distintas etnias. Bien, hablando por último, del tema del aprendizaje activo, tenemos que las bases están aquí expuestas: el respeto a la personalidad del niño, una educación individualizada, sin tratar de aislarse, podría decir, a la persona que tiene un criterio diferente o una habilidad diferente, una destreza diferente, sino tratar de aprovecharla, que sea, se podría decir, una ventaja para la clase, tener a un estudiante pues que tenga alguna condición específica o que tenga una habilidad o destreza que se destaque, y por eso la formación adecuada de grupos de trabajo se hace indispensable. La educación enfocada también en lo social, el desarrollo de la capacidad creativa, la libertad y responsabilidad, y por último el desarrollo armónico e integral del alumno. Eso viene a ser un elemento bastante importante, ya que aquí se podría decir que todo lo que hemos nosotros hablado hasta el momento, pues se enfoca en que se necesita construir el conocimiento en conjunto, y por ende se necesita también evitar lo que es la exclusión y utilizar herramientas, tecnología, para tratar de que el estudiante sea mucho más activo en la clase y sea el protagonista, a diferencia de modelos anteriores. Mediante este artículo, pues podemos llegar a las siguientes conclusiones. Las empresas y las instituciones educativas tienen características similares, y por ende la planificación estratégica es vital, tomando en cuenta que los centros de formación forman parte de un entorno también que tienen ciertos cambios, y se necesita hacer ese ajuste para poder modificar comportamientos y adaptarse al entorno. La estrategia se fundamenta en un ambiente dinámico, mucho más flexible, y en el tema educativo se necesita que los procesos tomen en cuenta las individualidades de los estudiantes para tratar de afrontar mejor los retos que se presentan en el presente y futuro. Se necesita un tema de profesionalismo en los directivos y centros educativos, de los centros educativos, ya que muchas consideraciones técnicas o necesidades deberían estar respaldadas por una adecuada formación para justamente dirigir los centros educativos. La inclusión está relacionada con este modelo educativo que hemos observado, el constructivismo, y se debe tomar en cuenta a todos los elementos que forman parte del proceso de formación: el caso del entorno familiar, la situación socioeconómica de los estudiantes, la cultura, ¿no? La reducción de temas como el racismo, la inclusión de las capacidades dentro del proceso de educación, y la participación decidida de los gobiernos de turno, ¿no? Es decir, que vaya más allá de un gobierno, sino que se den resultados en función de una política de Estado para reducir la exclusión dentro de la educación. El constructivismo vendría a ser el modelo más adecuado para una educación mucho más participativa e inclusiva. Bien, estas son las conclusiones a las cuales he llegado con el artículo. Espero que haya sido de su agrado, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.